Continuando con nuestra secuencia de videos que tratan acerca de la aplicación del teorema del elemento extra en amplificadores básicos, como una pequeña introducción, las herramientas generales disponibles para el análisis de circuitos son ladder-like, Mayas, nodos, los teoremas de Thevenin, Norton, etc. Estos métodos generales se han discutido bastante en este canal. Estos métodos a su vez funcionan muy bien si se requieren resultados numéricos, pero puede que sean difíciles de aplicar si se requieren resultados simbólicos, ya que los procedimientos pueden ser algebraicamente tediosos y las respuestas pueden obtener alta entropía, ¿no? Veamos de qué se trata este término, ¿no? Alta entropía o baja entropía. Por ejemplo, si nosotros en un circuito queremos encontrar la resistencia vista desde los terminales AB, ¿no? De repente podemos encontrar esto así como está. Entonces, ¿es un resultado útil? Sí, si es que coloco los valores en cada resistencia, puedo obtener, ¿no?, el valor de la resistencia equivalente que estoy queriendo hallar. Pero otra forma de presentar esto de aquí, ¿no?, que ustedes están viendo, sería esto, ¿no? Esto de acá es lo mismo de acá, solo que aquí yo tengo, me parece, y creo que podemos estar de acuerdo, una mucha mejor presentación, ya que de inmediato puedo darme cuenta o puedo tener una imagen mental de lo que se trata, ¿no? Entonces, a este resultado de acá le llamamos de alta entropía y a este resultado de acá le llamamos de baja entropía. Da para notar que este resultado de aquí tiene un mejor orden que aquí, ¿no? Está más ordenado. A eso refiere la entropía, de un grado de orden. En este caso aplicado a circuitos, ¿no? Expresiones con un mejor orden, ¿no? Y además, y lo más importante, baja entropía, el término baja entropía fue establecido por el creador del teorema del elemento extra, David Middlebrook, ¿no?, para expresiones que muestran resultados analíticos útiles, como este de acá. Sin embargo, hay un grupo de técnicas muy útiles para este objetivo, es decir, para trabajar con circuitos que tengan variables algebraicas. Uno de ellos es el teorema de Blackman. Otro de ellos es el Generalized Time and Transfer Constant Circuit Analysis, propuesto por el profesor Hajimiri, y el que vamos a continuar viendo, ya que hemos visto otros videos sobre esto, es acerca del teorema del elemento extra EET y NEET. A estas técnicas se les denomina DOA, ¿no?, Design Oriented Analysis, análisis orientado a diseño. En el canal hemos trabajado bastante con el teorema de Blackman y con la técnica propuesta por el profesor Hajimiri, ¿no? Acá en el canal hay varios videos sobre esas técnicas. Vamos a continuar viendo acerca del teorema del elemento extra. Acá les presento un mapa conceptual de estas técnicas de análisis de circuitos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el teorema de Blackman, ¿no? Aquí está el teorema del elemento extra, aquí están las técnicas de Hajimiri, ¿no? Todo este mapa conceptual ustedes lo pueden encontrar en el libro de Denis Foch. Ahora, en videos anteriores hemos visto cómo aplicar el EET en circuitos eléctricos básicos, ¿no? EET básico, 2 EET, donde se eligen dos elementos extras, y también hemos trabajado con eligiendo al elemento extra como la fuente dependiente, es decir, tomamos una fuente dependiente del circuito, ¿no?, como el elemento extra. Ahora en este video veremos cómo aplicar el EET en amplificadores básicos, siendo el elemento extra alguna resistencia. Ahora, el teorema del elemento extra nos permite calcular la función de transferencia de un circuito. Por ejemplo, ustedes tienen este circuito de aquí y detectamos que si abrimos el puerto XY o Z tiende a infinito, ¿no?, que es lo mismo, el cálculo de la función de transferencia será más sencillo. Por ejemplo, aquí la función de transferencia salida entre entrada sería igual a esta relación de acá, ¿no?, donde el h infinito, este de acá,
se calcula siendo que z tiende a infinito, ¿no? Aquí z tiende a infinito, a eso se llamará estado de referencia del dispositivo, ya que z lo hemos hecho tender a infinito y ese será su estado de referencia. Y en esas condiciones calculamos la salida entre la entrada. Ahora, el Zn es igual a la impedancia, ¿no?, que vista con la salida anulada a partir de acá, ¿no?, a partir de los puertos XY, ¿no?, donde estaba el Z. Y en esas condiciones, con la salida anulada y con la entrada en ON, encendida, vamos a calcular la impedancia Zn, ¿no?, donde estaba Z. Y Zd es la impedancia vista desde Z, ¿no?, con la entrada en OFF, ¿no?, con la entrada apagada. Sería esto, ¿no? Ahora, volvemos al circuito original y también podemos detectar que si cortocircuitamos el puerto XY o Z tiende a 0, el cálculo de la función de transferencia será más sencillo. Y llegamos a esta relación de acá. Esa es otra forma de ver al elemento extra, ¿no?, similar al de aquí, donde este H sub 0 se calcula siendo que Z tienda a 0 o un cortocircuito. A eso se le llama estado de referencia del dispositivo, ¿no? Lo demás, Zn y Zd, se calcula de la misma manera que hemos comentado aquí. Y la relación entre estas dos fórmulas de aquí es la mostrada. Y en cuanto a las entradas y salidas, por ejemplo, tenemos un sistema lineal, acá está su entrada, acá está su salida, y la función de transferencia sería salida sobre entrada, donde lo que está en el denominador, en este caso la entrada, es lo que se inyecta, y lo que está en el numerador es la salida, o en este caso lo que se va a observar, la variable que se va a observar. Por ejemplo, aquí tenemos la salida del circuito y la función de transferencia es B sub 0 sobre B sub in. Entonces el B sub in es la entrada del circuito. Aquí, por ejemplo, queremos observar, ¿no?, queremos ver esta variable, ¿no?, el I sub 0, ¿no?, que puede estar pasando por una impedancia, ¿no?, no necesariamente es un cable por acá, sino puede ser una impedancia por donde esté pasando el I sub 0. Entonces la entrada que esté en el denominador va a ser una fuente de corriente. Aquí, por ejemplo, queremos ver la impedancia vista desde estos puertos, ¿no? Entonces lo que debemos de inyectar es una corriente, ¿no?, y en esos terminales de la fuente de corriente observaremos la caída de tensión. Del mismo modo, si queremos observar la admitancia desde este puerto, debemos de inyectar en dicho puerto o desde ese puerto una fuente de tensión por donde pasa esta corriente, ¿no? Inyectamos la fuente de tensión y observamos la corriente. Y también no olvidar que la impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con las entradas o con la entrada respectiva en OFF, apagadas. Algo más acerca del cálculo de Zn, ¿no?, de esta impedancia que vamos a ver desde acá. Nótense que hay dos entradas inyectándose en el circuito. Está Bin en este caso y está Bt. Por lo tanto, ambas deben anular la salida, ¿no?, porque hace un momento dijimos que esta impedancia se calculaba con la salida anulada. Es decir, de alguna forma, ¿no?, estas dos entradas anulan la salida. Bien. A eso se le llama null double injection o doble inyección anuladora. ¿Por qué? Porque hay dos entradas y estas dos entradas, ¿no?, están anulando la salida. Y en esas condiciones se halla la impedancia Zn o desde ahora también Z null, ¿ok? Btest sobre Itest. Algo muy importante es que Vout igual a 0 no significa que la salida sea cortocircuitada. Es decir, no significa esto de aquí, sino más bien significa que si por ejemplo estamos tomando la salida en una impedancia, ¿no?, y anulamos la salida,
por ahí pasó una corriente igual a cero, de tal forma que corriente igual a cero por la impedancia me da tensión igual a cero. O también lo podemos ver de esta forma, ¿no? Si es que es un circuito abierto y estamos en ese circuito abierto tomando la salida y decimos que vamos a hallar la impedancia null, entonces la salida la anulamos, ¿no? Vout igual a cero, pero eso no significa que se está cortocircuitando. Simplemente por ahí no pasa una corriente como es conocido, ya que este es un circuito abierto. Bien. Ahora les presento al teorema del elemento extra 2EET. Por ejemplo, acá tenemos el circuito y tenemos una impedancia Z1 y Z2 que están entre los puertos AB y XY. Entonces, de la misma forma podemos detectar que si es que abrimos esas impedancias, ¿no? Y a eso le llamamos el estado de referencia de los dispositivos Z1 y Z2, la función de transferencia puede ser hallada más fácilmente. Entonces, esta sería la fórmula correspondiente, ¿no? Donde este H sub 0 se halla con el Z1 tendiendo a infinito y Z2 tendiendo a infinito. Esto de aquí sería el estado de referencia de los dispositivos. Todos estos zetas n's que están en el numerador se refieren a los zetas nulls, a la impedancia que se halla con la salida anulada. Y estos zetas d que ven a ustedes aquí se calcula con la entrada en off. Por ejemplo, esta Zn1 es la impedancia que se ve desde Z1 con la salida anulada y el Z2 en su estado de referencia. Noten que aquí Z2 está en Open Circuit, que ese es su estado de referencia. Similar, el Zn2 es la impedancia que se calcula desde Z2 con la salida anulada, ¿no? Y con el Z1 en su estado de referencia o Open Circuit. Z2 es infinito o Open Circuit. Aquí esto de acá lo copiamos de acá, ¿no? Y esto de acá, noten que este es Zn2 elevado a un asterisco. Esta de acá corresponde a la impedancia que se halla desde la impedancia 2 con la salida anulada, pero Z1, ¿no? En estado opuesto. Dado que Z1 ahora está en short circuit, que es lo opuesto a Z1 tendiendo a infinito, ¿no? O open circuit. Por eso es que le estoy colocando aquí un asterisco, ¿no? Para que se diferencie de esto. Bien, ahora esto de acá, estas zetas D que están en el denominador, se calculan con la entrada en off. Entonces la ZD1 es la impedancia vista desde Z1 con la entrada en off, ¿no? Y con la impedancia Z2 en su estado de referencia o open circuit. ZD2 es la impedancia vista desde la impedancia 2 con la entrada en off y con la impedancia Z1 en open circuit, ¿no? En su estado de referencia, ¿no? Estado de referencia Z1 es infinito open circuit. Entonces copiamos esto, lo colocamos acá y lo multiplicamos por esto de acá. Ahora ZD2 elevado a un asterisco es la impedancia vista desde la impedancia 2 o donde está la impedancia 2 con la entrada en off y Z1 en su estado opuesto al estado de referencia, porque en el estado de referencia asumimos que Z1 es infinito o open circuit. Entonces ahora calculamos esta impedancia con Z1 en short circuit o estado opuesto al estado de referencia. De igual forma podemos detectar, por ejemplo, que la función de transferencia salida entre entrada, ¿no? Puede ser más fácilmente encontrada si Z1 y Z2 están en cortocircuito. Entonces la fórmula sería la siguiente. Noten que acá este H sub 0, que no es el mismo de acá, se calcula, ¿no? Con Z1 tendiendo a 0, Z2 tendiendo a 0 o
en short circuit, y ese sería su estado de referencia. Nuevamente, estas zetas n que ustedes ven aquí en el numerador se calculan con la salida del circuito anulada. Por ejemplo, y nuevamente, Zn1 es la impedancia que se observa desde donde está Z1 con la salida anulada y con el Z2 en su estado de referencia, que es short circuit, Z2 tendiendo a 0. Esta Zn2 de aquí es la impedancia vista desde donde está Z2 con la salida anulada y con Z1 en su estado de referencia o en short circuit. Entonces copiamos esto, lo agregamos acá y lo multiplicamos por este Zn2 elevado a un asterisco, que como ya vimos anteriormente, ese es el estado opuesto. Entonces Zn2 es elevado al asterisco, es la impedancia vista desde Z2 con la salida anulada y con la otra impedancia Z1 en estado opuesto, en open circuit, porque es opuesto a lo que está aquí, ¿no? Z1 tendiendo a 0 o en short circuit. Es opuesta al estado de referencia que hemos asumido en un primer momento. Ahora, estas zetas desde aquí, que están en el denominador, son las impedancias que se hallan con la entrada en off. Por ejemplo, esta ZD1 de aquí se halla desde la impedancia Z1 con la entrada en off y con la impedancia Z2 en short circuit o en su estado de referencia. Esta Z2 de acá es la impedancia que se calcula desde Z2, desde donde está Z2, con la entrada en off y con la impedancia Z1 en su estado de referencia, short circuit. Ahora, este de acá lo colocamos aquí y esta ZD2 elevado al asterisco sería la impedancia vista desde Z2 con la entrada en off y con la impedancia Z1 en su estado opuesto. Dado que aquí Z1, el estado de referencia de ese dispositivo, es tendiendo a 0 o cortocircuito, el estado opuesto será un open circuit. Ahora también podemos pensar que si es que cortocircuitamos esta impedancia y abrimos esta otra de acá, ¿no?, el cálculo de la función de transferencia puede ser más fácil, ¿no? Y entonces tendremos esta fórmula de aquí, ¿no?, donde este h sub 0 de aquí no es el mismo de aquí ni es el mismo de aquí. Entonces ese es el estado de referencia, ¿no? Comentarios similares a todo lo que hemos visto anteriormente, y este sería el estado opuesto. De la misma forma podemos detectar que si es que cortocircuitamos esta impedancia y si es que abrimos la otra impedancia, el cálculo de la función de transferencia out entre in puede ser más fácil de hallar. Entonces para ese caso tendremos la siguiente fórmula, ¿no? Nuevamente este h sub 0 no es el mismo de acá, no es el mismo de acá, ni es el mismo de acá, y este sería su estado de referencia. Comentarios similares a cómo hallar esta Zn1, Zn2, y esto sería su estado opuesto. Esto va a quedar obviamente mucho más claro cuando veamos los problemas resueltos. Algunas observaciones. Algunas de las ecuaciones del EET que usaremos son ligeramente diferentes a su forma original. Sin embargo, esto no cambiará el procedimiento de cálculo al aplicar el EET, ni tampoco afectarán los resultados. Estos ligeros cambios los hice para una presentación más simple de las fórmulas originales de EET a mi modo de ver. La fórmula original de las ecuaciones del EET puede encontrarse en las referencias. Y no olvidar las siguientes particularidades. Por ejemplo, si tenemos una fuente de tensión entre los terminales AB y por dicha fuente pasa una corriente de igual a 0, por el teorema de la sustitución podemos reemplazarlo, ¿no?, por un circuito abierto donde allí cae una tensión Bs. Lo mismo para esto, ¿no? Si acá tenemos una fuente de corriente, ¿no?, entre los terminales AB, en cuyos terminales de dicha fuente cae una tensión de 0 voltios, ¿no?, lo podemos reemplazar por un cortocircuito, ¿no?, en cuyo corto pasa una corriente Is.
¿no? Muchas veces serán usadas, ¿no?, estas particularidades para el cálculo de las impedancias de admitancias. Y también en muchos de los cálculos de impedancias también usaremos el teorema de Blackman, ya que este teorema llega a ser una particularización del EET. Ojo que el teorema de Blackman es más antiguo que el EET, pero del EET se puede llegar al teorema de Blackman. En este grupo de 8 videos veremos que se usó a las resistencias como elemento extra. También se pudo usar a las fuentes dependientes como elemento extra. En los videos 1, 2, 3, 4 y 5 aplicaremos el elemento extra en amplificadores básicos. Dichos videos ya fueron desarrollados. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Y esos fueron los ejemplos que se desarrollaron. En los videos 6, 7 y 8 aplicaremos el 2EET en amplificadores básicos. Los videos 6 y 7 ya han sido desarrollados. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Hoy día veremos el video 8. Es decir, vamos a ver este ejemplo. Bien. Es importante notar que los problemas resueltos de los videos 6, 7 y 8 se desarrollaron en los videos 2, 3 y 4 respectivamente. Sin embargo, ahora se aplicará el 2EET para efectos de comparación. Asimismo, en otro grupo de videos también hemos visto la aplicación del elemento extra a circuitos eléctricos básicos y amplificadores con op-amps. En la descripción de este video les dejo los respectivos links. Y por último, estas son las referencias que yo he usado. El libro del profesor Bache-Borperian, Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuits, muy buen libro, muy recomendado. Asimismo, el profesor Bache-Borperian tiene un canal aquí en YouTube, muy recomendado. Asimismo, también he buscado y he tomado varias consideraciones de los papers originales del elemento extra, ¿no?, ya que este teorema fue dado por el profesor Middlebrook, ¿no? En dichas referencias ustedes pueden encontrar, ¿no?, bastantes datos interesantes, ¿no?, que pueden tomar en consideración, ¿no? Por último, el EET no intenta sustituir a los métodos clásicos, sino que busca ser un método alternativo para el análisis. Bien, vamos entonces hacia el objetivo. Bien, vamos a continuar con este problema. Nos piden hallar la función de transferencia B0 sobre Bs. Noten que puede parecerles, y de hecho que es el mismo circuito que el anterior, pero acá nos están diciendo que debemos de usar el R sub 0 en el modelo a pequeña señal del transistor bipolar. O sea, vamos a usar este modelo de acá. Este modelo. Bien, acá el problema cuando lo hicimos con un solo elemento extra, ¿no? Nos tomó un video hacerlo, nos tomó mucho tiempo, ¿no? Acá está, este de acá, usamos el elemento extra, este de acá, ¿no?, y todavía habíamos tomado parte de un problema anterior, ¿no? Nos tomó realmente bastante tiempo trabajar, ¿no?, un video entero para ese problema. Entonces vamos a ver, y eso va a depender mucho de ustedes, si es que conviene aquí usar la fórmula del doble elemento extra. ¿Qué podemos decir nosotros? Bueno, primero que este es un amplificador emisor común realimentado, ¿no? Igual que el problema anterior, ¿no? Igual todo el problema acá está realimentado. De la salida y la entrada básicamente hay un camino, ¿no? Entonces está realimentado. Entonces también que emisor común, porque la entrada se está dando entre la base y el emisor, y la salida se está tomando entre el colector y el emisor, ¿no? Por lo tanto el emisor es común tanto a la entrada como a la salida. Entonces es un emisor común. Normalmente en el modelo pequeña señal del transistor el R0 es muy grande y el RF también. Entonces podemos valernos de ese hecho para decir que, por ejemplo, el elemento extra, acá sería el elemento extra 1, RF va a estar infinito, ¿no?, o open circuit.
y el elemento extra 2, el R sub 0 tiende a infinito, open circuit, ¿no? Ese es su estado de referencia del circuito. Bien, y también, como siempre les digo, haciéndonos la pregunta, ¿qué cosa yo puedo cambiar en el circuito para trabajarlo, para que al momento de trabajarlo me sea más sencillo? Noten que al escoger esto, el RF infinito y el R0 infinito, nos quedaría un circuito como este. Y esto es algo que ya lo hemos trabajado muchas veces. En este canal siempre trabajamos con esto. Acá ya no hay R0, acá ya no hay RF, entonces este es un circuito mucho más fácil que trabajar de acá. Entonces, eso es una de las primeras preguntas que debemos de hacer, ¿no? ¿Qué podemos abrir acá? O qué puerto podremos abrir, o qué puerto podemos cortocircuitar, o en otras palabras, qué resistencia hacemos tender al infinito, qué resistencia hacemos tender a cero, para que nos quede un circuito más simple de trabajar. Bueno, y sería que les acabo de decir, ¿no? RF y R0 teniendo infinito, ¿no? Entonces esto corresponde a un 2EET. Y usaríamos esta de acá, ¿no? Cuando Z1 y Z2 tienen infinito, acá sería cuando RF y R0 tienen infinito. Entonces, la fórmula que vamos a trabajar sería esta. B sub 0 sobre Bs es igual a H sub 0 RF, R0 tienden a infinito. No, acá 1 más ZN, Z null F, acá sería Z null 0, y así RF, R0 y así. Entonces vamos a sacar 1 más RF null sobre RF, y este RF null se halla con R sub 0 en open circuit, más RF0, no, perdón, RN0, disculpa, sobre R sub 0 en la condición que RF en open circuit o tendiendo infinito. Ahora esto por esto, pero esto en otro estado, ¿no? RF null, RF por RN0 sobre R0, y esto sería así, porque esta resistencia es diferente que esta de acá, porque se halla con el RF en opposite state. Este es su estado de referencia, open circuit. En su estado opuesto sería short, ¿no? Y aquí abajo solamente cambiamos los RFN por RF, todos los R nulls por RD. Acá sería 1 más RFD, ¿no? RF, y se haya R0 en open circuit, las mismas condiciones, ¿no? Acá RF, perdón, R0 de R sub 0 con el RF open circuit más esto por esto, RFD, RF por ROD, y acá sería R0 con RF nuevamente en short. Listo. Bien, ya tenemos entonces la fórmula, y a partir de ahí vamos a trabajar. Veamos. Esto de acá, el H sub 0, nuevamente RF, R0 teniendo infinito o en open circuit si lo quieren ver, y en esas condiciones B sub 0, B sub S. Y tal como hemos dicho, ¿no? Esto infinito y el R0 infinito, nos queda un circuito así. Y este circuito ya lo hemos trabajado muchas veces, ¿no? Entonces directamente B0 BS sería menos perdón, no, está bien, está bien, acá sería menos RC sobre
RE más RE. Todo esto por la resistencia de entrada, que es RP más aproximadamente, ¿no? Beta veces RE. Cuando es exacto es beta más 1, pero si asumimos que el beta es mucho mayor a 1, nos queda esto. Por RI más RS. Listo, ya tenemos esto. Esto de acá lo hemos hecho muchas veces, ¿sí? Entonces ahora vamos a trabajar en el numerador, y acá en el numerador vamos a hallar los R nulls, y todos los R nulls, esta de acá, todos se hallan con la salida igual a 0, o sea, la salida que es B sub 0, entonces B sub 0 igual a 0, ¿no? Entonces la primera R null que tenemos sería esta RFN. Entonces veamos, RFN con B sub 0 igual a 0 y con R sub 0 en Open Circuit, ¿no? R sub 0 en Open Circuit, y esto sería BTS y test. Bien, acá nos ha faltado dibujar el modelo en pequeña señal, pero bueno, es básicamente el mismo que el anterior, ya. Entonces acá sería, ¿no? Dibujamos todo, aquí en el RF vamos a colocar el BTest, ¿ya? Entonces nos quedaría un circuito así. Pasamos el circuito, o vamos a dibujarlo acá, y eso me faltó, mil disculpas. Todo el circuito en pequeña señal sería esto, ¿no? BS RS más menos BP RP RE GMBP R sub 0 RC más menos B sub 0, y acá estaría el RS. Entonces cuando vamos a hallar esta RFN con R sub 0 en Open Circuit, esto se abre y acá inyectamos la fuente. Bien, esto lo vamos a usar como referencia. Mil disculpas, me había olvidado de colocar RS más menos BP RP. Acá va a estar la fuente más menos B test, por acá y test, acá GMBP, acá iría el R sub 0 pero está en circuito abierto, y acá estaría el RE, y acá estaría el RC en la condición que B sub 0 igual a 0. Como siempre, esto no significa que es un cable, sino que por aquí no viene corriente, ¿no? Si no viene corriente, entonces la caída de tensión acá es 0. Entonces esta corriente llegado a este nodo ya no puede ir por acá, ¿sí? Porque por acá claro, porque llegado a este nodo la corriente no podría venir por aquí, porque por aquí manda GMBP, todo debería venir por acá, pero ya se está mandando que I es igual a 0, entonces la corriente ITES viene así, hasta acá. Entonces yo ya sé, nosotros ya sabemos que por ahí tenemos nuestra primera ecuación, ITEST es igual a GMBP, y de acá BP es ITEST sobre GM. A eso le vamos a llamar ecuación 1. Ahora BP tenemos que hallarlo en función de BT. Noten también lo siguiente, que por acá viene B, por acá viene otra corriente, ¿sí? BP sobre RP. Entonces estas dos corrientes se suman acá, y esta es la corriente de emisor, que sería igual a GMBP más BP sobre RP,
que esto en buena cuenta, esto es la corriente de colector y esta es la corriente de base. Bien, debemos de decir que si beta es mucho mayor a 1, entonces la corriente de colector es mucho mayor a la corriente de base, por lo tanto la I de emisor es aproximadamente I de colector. Entonces I de emisor es aproximadamente I de colector, que es GMBpi, pero GMBpi es IT. Entonces ya tenemos por aquí algo. Ahora acá tenemos también una caída de tensión, voltaje en la resistencia RE. Entonces voltaje en la resistencia RE es resistencia de emisor por esta corriente de base más la corriente de colector. Pero nuevamente, esto es la corriente de emisor. Hemos dicho, estamos asumiendo esto, entonces aproximadamente RE por I de colector. I de colector es I test. Entonces voltaje en la resistencia RE es RE por I test. Perdón. Ecuación 2. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer? No hemos usado todavía esto, pero noten que este punto es el mismo de acá, este punto es el mismo de acá, es el mismo de acá, esto es 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios está acá, y como es la caída de tensión acá es 0 voltios, este 0 voltios está acá. O visto de otra manera, ustedes pueden hacer esto de acá. Vamos a plantear una ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces acá sería menos más BRE menos más Bpi más Bt menos B sub 0 igual a 0, pero esto es igual a 0. Ahora vamos reemplazando. Esto es 2. Bpi está en 1. Ya, pues entonces BRE que tenemos, RE por ITest más Bpi, que es todo esto de acá, ITest sobre GM, que podemos poner la inversa, RE, esto de acá es 0, entonces esto sería menos Btest. Entonces RFN, que es igual a Btest sobre ITest, esto sería menos RE más RE. Listo, ya tenemos este de aquí, ¿no? Bien, ahora vamos con el Rn sub 0. A ver. Y esto se halla con RF tendiendo a infinito o en Open Circuit, Btest y test. Entonces acá nosotros vamos a inyectar la fuente, ¿no?, el Btest, y esto lo vamos a abrir. ¿Qué vamos a tener? Solamente voy a copiar lo que me importa, ¿no? Más menos Bpi, Rpi, por acá GMBpi, R sub 0, perdón, acá va la fuente, mil disculpas, más menos Btest, por acá ITest, ITest de positivo, mil disculpas. Ya, bueno, por acá está el RE, y por acá está el RC más menos B sub 0 igual a 0. Bien, nosotros ya sabemos que B sub 0 igual a 0 es porque por acá no vino corriente.
Ahora, lo que hemos visto en varios problemas anteriores, ¿no? Esto de acá nosotros lo podemos hacer como una superficie, ¿no? Una superficie. Vamos a llamar superficie C. ¿Qué nosotros sabemos de nuestra teoría básica de circuitos? Sabemos que acá tenemos un nodo, entra por ejemplo I1, sale I2, entra I3, entra I4. ¿Qué nos dice la ley de corriente de Kirchhoff? Que la sumatoria de corrientes, algebraicamente hablando, en un nodo es igual a 0. O sea, si por ejemplo acá asumimos que las que entran son positivos, entonces I1 más I3 más I4 menos I2 es igual a 0. Lo mismo cumple para una superficie que ustedes cierren, ¿no? Por ejemplo, acá pueden haber otras ramas de corriente, ¿no? Acá pueden haber otras ramas de corriente, ¿no? Pero usted, así como acá, ¿no? Acá hay dos ramas, ¿no? Acá hay dos ramas, pero lo que me importa es lo que sale, lo que yo, los brazos o ramas que salen de la superficie. Acá, por ejemplo, de esta superficie salen dos ramas. Por ejemplo, acá sea I1, I2, I3, I4, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de corriente de Kirchhoff? ¿No? Que en esta superficie cerrada, la sumatoria de corrientes, ¿no? La sumatoria algebraica es igual a 0. ¿No? Por ejemplo, si asumo que las que entran son positivas, entonces I1 más I2 menos I3 menos I4, todo esto es igual a 0. Lo mismo pasa acá. Entonces acá ustedes tienen una superficie. Por acá tienen I y por acá sale otro brazo. Si esta corriente es 0, entonces por acá la corriente va a ser 0 también. Hasta este nodo. Entonces, lo único que nos queda es ver por acá, ¿no? Yo ya sé que por acá es la corriente 0 por esto de acá. Entonces, por acá viene la corriente Bpi sobre Rpi. Entonces, la caída de tensión acá en BRE sería esta corriente más esta. Entonces, 0 más esto sería la corriente que pasa por acá. Entonces, la caída de tensión acá sería RE por esta. Listo. ¿Qué otra cosa más tenemos? Tenemos también que esta corriente ITES queda dando vueltas acá, ¿no? Dado que por acá la corriente es 0 y por acá la corriente es 0. O sea, las salidas de esta superficie, las corrientes son iguales a 0. Entonces, ITES, tenemos corriente, perdón, ecuación 1. Yo ya sé que ITES es igual a GMBP. Entonces, Bpi es igual a ITES sobre GM. Ecuación 2. ¿Qué más puedo decir? Creo que ya tendría todo. No, falta una ecuación más. Hasta ahorita nada me ha relacionado el BTS, solamente tengo esto de acá. Entonces, este de acá es 0, este es el mismo punto de acá, y acá la caída es 0. Entonces, esto de acá está acá. Por lo tanto, este BR es algebraicamente igual a BTest. O si ustedes quieren, hacen una ley de voltaje de Kirchhoff. Veamos. Más BRE. Por acá, ¿no? Acá es más menos BT también está cayendo. Entonces, creo que más claro hubiese sido así, ¿no? Es lo mismo, porque está en paralelo, pero creo que más claro hubiese quedado así. Y ya, ahora sí creo que está mejor. Más
más BRE más BT menos B sub 0 igual a 0, pero yo sé que esto es igual a 0. Entonces BT es igual a menos BRE. BRE es esto. Entonces acá tendría menos RE sobre RPi por BPi, pero BPi es esto. Entonces acá tenemos ITest sobre GM. Y esto de acá, GM por RPi es beta. Entonces acá tendríamos menos RE sobre beta y test. Ya pues pasamos el IT lo pasamos al otro lado, por lo tanto tendríamos que Rn sub 0, que es BT sobre ITest, sería menos RE sobre beta. Listo, ya tenemos entonces este coeficiente. Ahora vamos a hallar este de acá. Sí, sí, este de acá lo vamos a hallar. Entonces hallamos esto, ahora Rn sub 0 aquí con Rf en short circuit, ¿no? Entonces esto ya está. Ahora hallamos Rn0 con Rf en short circuit, Btest y test. Entonces acá vamos a inyectar la fuente, esto va a estar en short circuit y acá va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo nos queda el circuito? Esto es corto, entonces miren, esto y esto está en paralelo, y de acá ya lo vamos poniendo. Si es que esto está en corto, observen lo siguiente, y acá va a estar un B-test. Observen lo siguiente, vamos a tener algo así. Acá lo vamos a poner más menos Bpi Rpi, el Rf en corto, acá Gm Bpi, y acá que estaría el R sub 0, pero acá está el B-test con el I-test. Por acá viene otro, por acá viene otra parte. Primera cosa, que el B-test es igual al Bpi, ¿no? Todo esto está en paralelo, ¿no? Todo esto está en paralelo, entonces esto es B-test, por lo tanto esto es B-test. Y ya hemos visto en problemas anteriores que si ustedes tienen algo así, ¿no? Tienen que, acá hay una fuente dependiente, depende de esta tensión, ¿no? Esta tensión, debido a esta conexión, está entre los bornes de esta fuente de corriente, ¿no? Entonces el Bt está aquí cayendo justamente en esta fuente dependiente, ¿no? Y es la variable que controla esta fuente, por lo tanto acá se cumple la máxima absorción de fuente y esta fuente se transforma en una resistencia. Entonces esto de acá nos quedaría así: Rpi paralelo con 1 sobre Gm. No, que en realidad es 1 sobre Gm es Re, Rpi en paralelo con Re es aproximadamente Re. Y acá nos quedaría más menos Btest. Entonces Btest está aquí, por acá y por acá. Entonces esto es lo que vamos a colocar directamente acá. Acá sería Rpi paralelo con 1 sobre Gm. Acá estaría más menos Btest. Aquí está el ITest. Acá está el Re. Y por acá está el Rc, más menos B sub 0. Y esto es igual a 0. Bien, por acá no viene corriente. Esto ya lo sabemos. Por lo tanto, el ITest no va a venir por acá. Otra cosa que es importante notar es que al estar esto en paralelo, aquí está el B-test.
Entonces yo acá tengo una corriente, ¿no? Una corriente, no se va a notar, corriente así hasta este nodo de acá, ¿no? La corriente que pasa por acá sería Vtest sobre Rp paralelo 1 sobre Gm hasta este nodo de acá. Y noten lo siguiente, este es el mismo punto que este, también es el mismo punto de acá, ¿no? 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, por lo tanto este punto realmente está acá. Entonces acá está menos más Vtest. O si ustedes quieren, hacen una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Para que no haya confusión, a veces esto confunde. Acá, la ley de voltaje de Kirchhoff. Acá sería, por ejemplo, más, menos. Bueno, acá tendría más, menos. Supongamos que acá la caída sea, no sé, pues, supongamos que sea más, menos, ¿no? Entonces sería BRE más BT menos B sub 0 igual a 0. Entonces esto es igual a 0. Entonces acá es igual BRE es igual a, yo lo he asumido siendo más menos, ¿no? Es menos BT, entonces sería menos más BT, ¿no? Está bien esto de acá. Bien, ya tenemos. Entonces si ya tenemos el BT, podemos aquí sobre esta resistencia, acá tenemos una corriente que sería BT sobre RE. Este pongamos que sea nodo del emisor, ¿no? Entonces noten que esta corriente de acá viene así. Entonces esta corriente más esta corriente es igual al ITEST. Entonces ley de corriente de Kirchhoff en el nodo del emisor es ITEST sería igual a Vtest sobre Rp paralelo con 1 sobre Gm más Vtest sobre Re. Esto sería Vtest 1 sobre Rp paralelo con 1 sobre Gm más 1 sobre Re. Entonces Rn asterisco 0 sería igual a Vtest sobre Itest 1 sobre 1 Re. Sí, 1 sobre Re más 1 sobre Rp paralelo 1 sobre Gm. Ya, pues esto es como si fuese una resistencia y esto de acá están en paralelo, pues, ¿no? Sería Rp paralelo con 1 sobre Gm paralelo con Re. Si ustedes lo quieren ver de otra manera, Rp paralelo con Re paralelo con Re. Este de acá. Listo, ahí lo tienen entonces. Ahora, al momento de multiplicar, ¿no? Sería Rfn por Rf. Esto de acá menos Re más Re. Tendrían esto de acá, ¿no? Rfn sobre Rf menos Rfn sobre Rf por Rn 0 sobre R sub 0. Rfn, perdón, más. Rfn es menos Re más Re sobre Rf por esto de acá sobre R sub 0. Bien, ustedes pueden todavía, por ejemplo, Rp paralelo con Re es aproximadamente Re y acá les quedaría, entonces Rp paralelo con Re paralelo con Re es aproximadamente Re paralelo con Re, ¿no? Y R paralelo con R es Re por Re sobre la suma, entonces esta suma sería, ¿no? Entonces les quedaría aproximadamente así, Re más Re por
RE, RE, R sub 0, RE más RE y abajo RF. Esto se va con esto, ¿no? Y nos quedaría esto de acá menos RE por RE sobre RF por R sub 0, ¿no? Estas resistencias son muy grandes, ¿no? En comparación a esto, entonces esto prácticamente tiende a 0. Bien, con eso ya hemos terminado toda la parte del numerador. Vamos ahora a trabajar la parte del numerador, ¿sí? Y cuando trabajamos la parte del numerador, perdón, el denominador, perdón, denominador, vamos a hallar, y se ve feo, vamos a hallar las RDs. Y esas se hallan con la entrada en off, en la entrada de S en off, como es una fuente independiente, va a estar en corto. Bien, entonces la primera que vamos a hallar va a ser RFD. Entonces acá entonces tendríamos que esto es RFD con R sub 0 en Open Circuit, ¿no? Esto. Y a partir de este circuito, ¿qué nos quedaría? Vamos a hallar desde acá con esto en corto, ¿no? Entonces nos quedaría esto en corto, nos quedaría así: RS más menos de pi R pi, miramos desde acá, GMB pi RE R sub 0 en Open Circuit. Entonces esto va a estar en circuito abierto, entonces nos quedaría esto así. Nosotros vamos a mirar desde acá. Acá ponemos A, ponemos B y nosotros vamos a mirar así. Ya, esto es Blackman, esto es Blackman, así que creo que eso es algo que ustedes lo pueden repasar para no demorar tanto con el video. Esto es algo que ustedes pueden repasarlo. O a ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué nos sale. Muy rápidamente, ya no voy a hacer detalle. No voy a hacer detalle. RABD. Matamos esto, nos quedaría un circuito así, ¿no? Este GMB en off. Acá quedaría RP. Como esto se abre, quedaría acá RE. Este es A. Y esto es RC. Y esto es B. Esto está en serie en paralelo con esto. Entonces RC más, ¿no? RS en paralelo con RP más RE. Bien, ahora T short circuit, ¿no? Con AB en corto, y en esa condición menos dpi sobre bpi circunflejo. Entonces cortocircuitamos acá. Este es el mismo punto, por lo tanto estas dos están en paralelo, ¿no? Y van a estar en serie con eso, dado que vamos a tener algo así: RC paralelo con RS. Acá vamos a tener más menos de pi RP. Acá tendremos GM pi circunflejo y acá tendremos RE. Este es el mismo punto que estas dos están en serie, están en paralelo con esto. Entonces tendremos algo así: más menos de pi RP paralelo con RE más RC paralelo con RS. Bien, y por acá la fuente, ¿no? MBP circunflejo. Ya pues, y hallar esta relación, la corriente viene así, ¿no?
Entonces menos Bpi es igual a Gm por todo esto de acá circunflejo. Pasamos al otro lado y el T-short circuit nos quedaría así. T-short circuit sería Gm Rp paralelo con Re más Rc paralelo con Rs. Ahora el T-open circuit, esto en circuito abierto, ¿no? El AB en circuito abierto. Si nos queda en circuito abierto, entonces se está inyectando una fuente de corriente, se inyecta una corriente que viene de la fuente hacia acá, nos quedaría esta parte. Así, Rs menos más Bpi, Rpi, acá sería el Re y por acá estaría esto, Gmbpi circunflejo. Entonces por acá pongamos un Ip por un divisor de corriente, sería corriente, acá sería Re sobre la suma de estas, solo estas tres resistencias, porque la RC está en serie con esta fuente, no tiene nada que ver, por Gm Bpi circunflejo. Ahora el Rpi, perdón, el Bpi, como está en contra de la dirección del Ip, sería menos Rpi por todo esto, y Gm Rpi es beta veces Re Rpi más Rs más Re por Bpi circunflejo sobre Bpi circunflejo. Y esto es el T-open circuit. Entonces todo eso se reemplaza en RAB, fórmula de Blackman, 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. Bien, entonces reemplacemos aquí de inmediato por Blackman. Tendríamos esto, bueno, RFD es igual a RC más RS paralelo con Rpi más Re. Acá sería 1 más todo esto de acá, no va a alcanzar acá el espacio, ¿eh? 1 más T short circuit sobre 1 más T open circuit. Acá ponemos el T short circuit, que sería Gm Rpi paralelo con Re más Rc paralelo con Rs. Y el T open circuit tendríamos que esto es beta veces Re, Rpi más Rs más Re. Listo, ya está. Bien, vamos al ROD. Y eso se calcula con el RF en Open Circuit. O sea, vamos a ver desde acá, vamos a mirar desde acá con esto en circuito abierto y esto en corto. Si nosotros redibujamos más o menos el circuito, o sea, esto está en corto, ¿no? Por acá va a venir, de este punto va a venir hasta tierra, porque esto está en corto, vamos a mirar desde acá. Entonces más o menos, si es que ustedes respetan eso, más o menos el circuito nos va a quedar así. Rs más menos Bpi, Rpi, acá Re, acá está el Gmbpi que está llegando al nodo, y por acá el Rc, y en paralelo estaba el R sub 0, entonces nosotros vamos a mirar desde acá. Bien, nuevamente ustedes aplican Blackman. Blackman es muy necesario. Ustedes lo pueden hacer también por teorema del elemento extra. De hecho, a partir del teorema del elemento extra llegan a Blackman, a la relación de Blackman. Yo lo voy a hacer directamente, ya lo voy a dejar acá por Blackman.
No estoy usando acá teorema el elemento extra para hallar resistencias, puesto que bueno, el teorema de Blackman es un teorema que lo trabajamos mucho acá en el canal, ¿eh? Estoy combinando métodos. ROD sería, si abren esto está en paralelo con todo esto y está en serie con RC, ¿no? RC más RE paralelo con RP más RS. Cuando este short circuit, esto de acá se cortocircuita, por lo tanto están matando a la fuente, entonces no va a llegar corriente por acá, porque cuando en corto la corriente se queda acá. Entonces este short circuit es 0, 1 más 0, sobre 1 más T open circuit, 1 más en esta condición de acá, ¿no? Y acá le agregan el circunflejo. Esto es un simple divisor de corriente, ¿no? Sería R, si quieren la corriente por acá, sería RE sobre la suma de estas tres resistencias por esta corriente. Y para que calcule el Bpi lo multiplican por Rpi. Entonces, al final les queda Gm Rpi Re RS más Rpi más Re. Esa sería su ROD. Y por último, tenemos que hallar la resistencia de acá. El ROD, ¿no? El ROD. Ahora, es cierto que tenemos que hallar esta de acá, ¿no? El ROD, que sería, ¿no? RF en short circuit, esto está en corto, ¿no? Miraríamos desde acá, ¿no? Desde acá nos quedaría un circuito más o menos así, solo para tener una idea, ¿no? Nos quedaría un circuito más o menos así. Esto está en corto, entonces, perdón, RS más menos Bpi, Rpi, el RF está en corto, ¿no? Acá está esto, GMBpi, acá está el acá está el RE. Entonces nosotros tenemos que ver desde acá, de acá está el RC. Bien, lo podemos hacer ahí, de hecho que sí, podemos, esto de acá ya sabemos qué cosa es, esto de acá se transforma, dado que el Bpi está cayendo, dado que el Bpi controla esta fuente, y esto está cayendo en la misma fuente, ¿no? Entonces esto se transforma en una resistencia que está en paralelo con esto, ¿no? Quedaría algo así. Rp paralelo con 1 sobre Gm, que es Re, ¿no? Esto nosotros estamos viendo desde acá, por acá Re, y noten como Rs está, esto es el mismo punto de acá, por lo tanto Rs está en paralelo con Rc, y este es tierra, por lo tanto tendríamos algo así, Rp paralelo con Re, este es AB, y esto está en serie con esto, Re más Rp paralelo, paralelo con Re, y esto sería la resistencia. Esa sería una forma, ¿no? A ver, lo vamos a poner, ¿no? ROD, a ver, ROD con RF en opposite state, short. Entonces hemos dicho que queda este circuito, ¿no? Entonces, al final, a ver, más menos Bpi, Rpi, GMBpi, miramos desde acá, acá está el Re, acá está el RS, aquí está el RC. Entonces
esta fuente, esta tensión que controla esta fuente está sobre el mismo terminal, esto se transforma en una resistencia. Esto está en paralelo con esto, nosotros estamos mirando desde acá. Esto está en paralelo con esto. RC paralelo con RS. Acá está A. Acá está RP paralelo con 1 sobre GM, que es RE. Acá está B. Y acá está RE. Este es el mismo punto. Entonces tendremos lo siguiente. Este es RP paralelo con RE. Y acá esto está en serie con esto. RE más RC paralelo con RS. Acá está A, acá está B. Entonces ROD sería RP paralelo con RE. Todo esto en paralelo con RE más RC paralelo con RS. Listo. Quiero mostrarles algo para que vean lo siguiente. Quiero que vean lo siguiente. Aquí esto es RFD sobre RF. El RFD es esta de acá, ¿no? Bueno, esta expresión gigante. Entonces, a la hora que ustedes van a multiplicar RFD sobre RF por, acá el otro era ROD, aquí acabamos de hallar, R sub 0. ¿Ah? Ustedes acá tienen, esto lo acaban de hallar, ¿no? A la hora que multipliquen, esto les tiene que quedar igual a que si ustedes hicieran el reajuste, ¿no? ROD, R sub 0, ¿no? Por ahora RFD, RF. Este es el reajuste, ¿no? Es como si ustedes hubiesen multiplicado. Primero hemos multiplicado esto por esto, ¿no? Y acá hemos cambiado. Ahora multiplicaríamos esto por esto y aquí cambiamos. Y aquí esto se halla el RFD con R sub 0 en short circuit, ¿no? En el estado opuesto, ¿no? Estado opuesto. Aquí esta se halló con RF, perdón, también en short circuit. Esto lo tengo. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos hallado esto? Observen, solamente para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que a veces es mejor buscar un camino más corto. De hecho que sí. Por ejemplo, estamos buscando RFD con R sub 0 en short circuit. Entonces, ¿qué nos queda? Nosotros estamos mirando desde acá. Esto está en corto, entonces va a matar esta fuente. Esto está en corto también, ¿no? Está en off. Entonces, ¿qué tenemos? RS. Acá está A. Acá está más menos de pi RP. Acá está B. GMBP. R0 está en short. Acá está RC. Y acá está RE. Ya, primero que nada, corto y la fuente, mataron la fuente, ¿no? Porque la corriente se va a quedar dando vueltas por acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos algo como esto, ¿no? Acá sería RP. Este es A. Acá está RE. Esto y esto están en paralelo, entonces, ¿no? Acá está B. Y por acá está RS. Entonces miren cómo esto está en serie con esto, está en paralelo con esto, como si ustedes pusieran esto así.
RS más RE paralelo con RC. Entonces la resistencia RFD sería RP paralelo con RS más RE paralelo con RC. Ojo, esto no tiene que ser igual definitivamente a esto. Todo este producto de acá tiene que ser igual a todo este producto de acá, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Entonces, siempre tienen ustedes un camino más corto, me parece. Acá pudo verse un camino corto, pero me parece que acá es un camino mucho más corto para hallar esta resistencia. Entonces, ustedes pueden hallar, dependiendo de cuál sea el camino más corto, así o con el reajuste. Lo mismo para acá, así como está o tomando el reajuste. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿No? Nuevamente, todo este producto tiene que ser igual a todo este producto de acá. Entonces, cualquiera de estos dos productos es lo que ustedes van a colocar aquí. Comentarios similares para esto. Bien, entonces de ustedes depende cuál sería la mejor estrategia para trabajar, ¿no? En este tipo, en este problema de aquí, dado que cuando lo hicimos con un solo elemento extra, se sufrió bastante. ¿Ya? Bien, de ustedes depende. Acá les he mostrado tan solo otro camino y cómo usar el dos elementos extra. Bien, eso sería todo entonces.